Buenas tardes, nosotras presentaremos la teoría El cambio a través de la flexibilidad. Para comenzar a hablar sobre el hábitat, tenemos primeramente que el ser humano se ha adaptado a los cambios desde los inicios de los tiempos. En este sentido, aparece la flexibilidad como base de la continua adaptación y transformación del hombre, comenzando con entender los cambios inherentes a la naturaleza, dado nuestro crecimiento hasta la vejez. Por lo tanto, la flexibilidad es una necesidad innata del ser humano, ya que desde los principios con estas agrupaciones nómades se vivía la ligereza y la flexibilidad, lo que se contrasta con lo que hoy en día conocemos con el contexto estático. Según lo anterior, nuestro hábitat generalmente ha tenido cualidades flexibles en los pueblos nómades, gracias al uso de estructuras desmontables y ligeras. Luego, con la conformación de las ciudades y el uso de nuevas técnicas y materiales, se observa un diseño de cubiertas retráctiles, por ejemplo. A su vez, en contextos de guerra, se mantuvo el uso de estructuras ligeras como estrategia militar. Avanzados los años, nuevos materiales como el hierro y el cristal posibilitaron la creación de nuevas edificaciones ligeras, incursionando además en el uso de tensoestructuras. Con el movimiento moderno llegó la racionalización de las viviendas, buscando acciones vanguardistas y flexibles. Dados los avances técnicos, se instauró la construcción prefabricada, la que trajo a su vez la estandarización. En la época posguerra, aparecen grupos de arquitectos que conceptualizaron ciudades utópicas en relación a un futuro complejo. Más adelante se mejoraron estas técnicas en base a tensoestructuras, generando membranas moldeables. En la actualidad se observan más bien entornos estáticos con diseños estandarizados, comprendiendo al habitante como un ente al margen de toda decisión. Un caso emblemático es el Alto Las Rejas en Estación Central, donde posibilitadores como el modelo neoliberal, el bajo interés en legislar y la poca ética profesional provocó que se construyera este tipo de proyecto. Así, esta primera parte se visualiza los antecedentes relacionados al trabajo del diseño flexible en un contexto de constante cambio, que nos enmarca en un futuro incierto. Y así, nosotras proponemos tomar la flexibilidad como un eje estructurante en el diseño del hábitat colectivo. El diseño flexible está directamente ligado con la naturaleza del ser humano, donde el surgimiento de una nueva necesidad pone a prueba la capacidad de adaptación del lugar donde vivimos. Por lo tanto, el diseño arquitectónico debe posibilitar y no limitar dichos cambios. Así nace la arquitectura efímera, por ejemplo, en relación a una marcada temporalidad, y el diseño modular con estructuras portátiles, reubicables y desmontables. Tomando entonces el concepto de flexibilidad, nos quisimos basar en el contexto actual y ver qué consideraciones en el diseño podrían ser respondidas mediante una arquitectura flexible. Entre los conceptos que logramos identificar tenemos la escasez del suelo urbano en las ciudades y ellos se les respondería con la eficiencia del espacio que puede ofrecer una arquitectura más flexible. Otro concepto sería el cambio de la familia tradicional, que puede ser respondido con una diversidad tipológica. La flexibilidad puede ser dividida en dos categorías. Primeramente está la flexibilidad inicial, la cual ocurre antes de la ocupación de una vivienda, como por ejemplo ampliaciones anteriores a una mudanza. Luego se tiene la flexibilidad continua, que ocurre después de la ocupación de la vivienda, la cual puede ocurrir como una transformación cotidiana o una transformación en el tiempo. Es así como si existe una continuidad en la flexibilidad de una vivienda, los espacios se tornan variables, cambiantes, adaptables y transformables. La forma en la que pensamos poner en práctica la flexibilidad es mediante distintos tipos de evoluciones de los espacios. Dentro de los que ya existen y se pueden ver cotidianamente, identificamos la evolución lineal, que la llamamos evolución mariposa, y la evolución cíclica, la cual denominamos evolución día y noche. Como ejemplos de la evolución lineal tenemos la renovación de espacios interiores y ampliaciones de viviendas, y como ejemplos de la evolución cíclica tenemos mobiliarios que tienen la capacidad de transformar distintos espacios y retornarlos a su situación original.
En base a estas dos evoluciones es que proponemos la evolución flexible, la cual se caracteriza por transformar espacios de manera constante sin un orden preestablecido. Esta evolución tiene la capacidad de transformar los espacios tanto interiores como exteriores en base a las necesidades que se presenten, haciendo que la arquitectura sea capaz de responder a los cambios que se puedan dar. Entonces, nosotras proponemos que un diseño arquitectónico flexible, tanto en un contexto más urbano como a nivel de la arquitectura en sí, puede llevarse a cabo tanto en base al costo económico, el tiempo, la propuesta programática, las áreas verdes, el perfil del usuario, el uso de suelo, el diseño espacial, la realidad, la materialidad y la construcción. Partiendo de nuestra teoría desde una perspectiva general en relación al espacio público, está ideado como un espacio versátil y donde la forma de los edificios nunca van a estar estáticos, ya que siempre van a ir moviéndose de diferentes formas en relación a las necesidades de las personas, procurando de igual manera que la ciudad mantenga su esencia, pero en diferentes estados. En este contexto esperamos basar nuestra teoría en base a la sustentabilidad en el espacio público, contemplando áreas verdes e innovando con nuevas formas sostenibles de movilización, procurando que el peatón sea el actor principal, disminuyendo el uso del automóvil. Por otro lado, se incorporan pasarelas, haciendo más eficientes los espacios y los tiempos, donde se puede llegar de un edificio a otro de manera directa, idealizando entonces la ciudad como un lugar permeable, capacitada al cambio, impulsando una directa interacción entre el exterior e interior, como podemos ver en el croquis, en planta y en elevación también, potenciándose con la mixtura de equipamientos de uso comercial, cultural, recreacional y deportivo también, presentes en el primer nivel, pero también en los niveles superiores a través de terrazas generadas por los mismos módulos, donde llegan a cumplir una doble función, actuando como techo y como azoteas. Ya adentrándonos a la teoría con respecto al edificio, entramos a cuestionarnos el cómo será el habitar en par de años más, por lo que nuestra visión hacia el futuro se mantiene en el habitar colectivo en altura, pero lo que lo hace distinto es este movimiento en base al diseño modular, y que esto posibilita diferentes patrones y agrupaciones que se pueden hacer dentro de una estructura. En los esquemas presentes en la diapositiva vemos primero la estructura base de un edificio, que es rígida, actuando como un soporte que posibilita el movimiento de los módulos que se van incorporando, ya sea de manera horizontal, vertical y hasta en diagonal, mediante un sistema de rieles. En este esquema vemos un ejemplo de esta flexibilidad, donde el color amarillo representa a módulos auxiliares que se acoplan a los volúmenes de vivienda acorde a los diferentes requerimientos de los distintos núcleos familiares que vayan surgiendo. Entonces se pueden ir ampliando los módulos, creando una versatilidad de espacios acorde a los diferentes niveles de privacidad, ya sea público, semipúblico, privado o semiprivado, sumando además esta permeabilidad en el lugar en donde esta visión de habitar en altura no se vea ni se sienta densa como lo vemos tan comúnmente hoy en día. Con respecto a la vivienda flexible, consideramos ciertos parámetros importantes a la hora de pensar en el individuo, como lo es la adaptabilidad, en donde pueda surgir esta diversidad tipológica para diversas familias y así también romper con el diseño de la familia tradicional. Por lo mismo, esto conlleva la consideración de distintos recintos y diferentes formas de poder agrupar un espacio, entregando al usuario cierta libertad de acción, manteniendo una estructura base claramente, dando paso a la posibilidad de transformar una vivienda que pueda ir cambiando a través de tabiquerías móviles, puertas correderas, que son de sencilla y rápida operación, logrando diversas cualidades en el espacio, ya sea por temas visuales, espaciales o funcionales, que ya va en criterio de cada persona. Por lo tanto, el diseño flexible se piensa más bien en el futuro sobre el habitar colectivo, entendiendo la adaptabilidad como un eje principal. En este sentido, el habitar del ser humano es más bien flexible, ya que se le da una cierta libertad de acción respecto a los cambios interiores de la vivienda. En este sentido, no se debe dejar en ningún segundo de lado la habitabilidad. Por ejemplo, no se deben tener espacios inhabitables, residuales, sin luz, sin ventilación, por ejemplo. En este sentido, se concluye que lo principal es la calidad del diseño arquitectónico como base del diseño flexible. A continuación se presentan las referencias bibliográficas y muchas gracias por su atención.